Como siempre, un placer saludar a toda nuestra audiencia a través de las redes sociales de la página www.periodicoeldiario.com, las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, y en el canal de YouTube El Diario TV. Como siempre, tratamos de escoger los temas de más actualidad en el departamento que consideramos más importantes para la cotidianidad de nuestra comunidad, de nuestros seguidores. Y en el día de hoy, esta mañana, hablábamos con el vicerrector de investigaciones de la UPTC, el profesor Enrique Vera, con la muy buena noticia de la jornada de investigación que se llevará a cabo durante toda la semana por parte de la universidad, que es un excelente espacio para reencontrarse en la nueva realidad, si es que hay nueva realidad, o bueno, lo que esté pasando después del confinamiento obligatorio, que se comenzó a normalizar definitivamente a partir de este fin de semana que termina. Pero el fin de semana nos deja una preocupación grandísima, y era lo que todos estábamos temiendo. Los problemas no solamente económicos de lo que significó la pandemia al parar la actividad económica de la manera como lo hizo a nivel planetario, sino también las consecuencias emocionales del confinamiento. Y las consecuencias emocionales del confinamiento pueden ser tan graves como la misma pandemia y tanto o más graves que la misma circunstancia económica, que sumado todo es una sola cosa, pero desagregado uno ve que el problema emocional, el problema de la salud mental de la gente puede verse seriamente afectado, y de hecho ya hay manifestaciones muy preocupantes. Lo que acaba de suceder en Tunja este fin de semana es aterrador, con el suicidio colectivo, no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Estamos esperando qué fue lo que sucedió en Chiquinquirá la semana pasada, y el tema que nos ocupa con esta entrevista, con este diálogo que vamos a comenzar con el doctor Alejandro Gutiérrez, concejal de la ciudad de Sogamoso, quien la semana pasada subió un video que se volvió viral durante toda la semana, donde se presenta la circunstancia de un muchacho que fue agarrado haciendo alguna fechoría, alguna impropiedad, fue agarrado por la comunidad y fue atado a un poste de la luz y le dieron tremendos fuetazos, lo cogen a fuete con una cuerda, haciendo como justicia por propia mano, en fin, todo este problema. Doctor Alejandro, muy buenos días, un placer saludarlo. Muy buenos días, Pedro, a usted, a todo el equipo del diario y a las personas que nos ven por los diferentes canales, un cordial saludo. Realmente esa introducción que usted hace llama la atención sobre diferentes temas en los que comparto plenamente su preocupación. El tema de la salud mental y de las consecuencias de esta crisis que empezó siendo de salud, luego continuó y se nos fue volviendo una crisis económica, y que va llevando a una crisis de seguridad. Entonces, como usted bien lo planteaba, los motivos y las condiciones exactas de lo sucedido en Tunja aún falta porque las autoridades lo determinen, pero pues son síntomas de una sociedad que está atravesando por un momento muy difícil. Y de igual manera este hecho que hablamos en la plaza de mercado de Sogamoso, realmente le cuento que el video lo firma un grupo de internet que se hace llamar o se llama Grupo Amarillo, y que inclusive se hacen parte dos hechos de dos personas diferentes con las mismas características, y son personas que presuntamente las encuentran delinquiendo, la comunidad los coge, los amarra a un poste y los castiga por su propia mano, les rompe la ropa, les aplica, parece hielo o agua fría, y con la ropa rota y lavados, pues
les aplica fuetazos, como usted lo describe bien, en una síntoma también de una sociedad que realmente la está pasando mal en esta crisis y que hechos como estos son los que se expresan y que no pueden pasarse por alto ni pueden dejarse como hechos aislados y tratar de olvidarse, porque realmente yo creo que a nuestras autoridades tienen que poner el foco en este tipo de acciones y tratar de plantear soluciones de la forma más pronta posible. Cuando convinimos este conversatorio, doctor Alejandro, comentábamos que el hecho se volvía viral por las simples imágenes del hecho, el hecho por el hecho, pero que esto merecía un análisis concreto sobre la realidad de Sogamoso, que puede ser la realidad de muchas localidades, de muchos núcleos comunitarios nuestros en el departamento, no nos vayamos más lejos. ¿Qué está pasando en Sogamoso? ¿Usted cómo ha analizado ya fríamente, ya tranquilamente, con los demás elementos que hay, con el análisis de otras personas, con la actitud de las autoridades, de la policía, de la administración? ¿Cómo se analiza lo que pasó en Sogamoso y qué va a pasar? Sí, pero la situación, como usted bien lo plantea, puede aplicarse en general para diferentes ciudades de nuestro país, pero pensemos en nuestro departamento, porque pienso que allí se dan muestra de muchas cosas, de que pueden ser todos muchos dramas, ¿no? Por la misma línea que veníamos conversando al principio, y es esta situación de crisis de salud que nos llevó a encerrarnos y a que la economía se cayera, pues entran nuestras familias a unas angustias y a un desespero que no encuentra una línea de salida o de solución fácil. Fíjese usted que la semana pasada nos daban a conocer las cifras de desempleo, Pedro, y quiero empezar por ahí, porque todos nos alarmamos, vimos en las redes sociales, en las redes de noticias, temas que realmente son importantes. El desempleo juvenil en Tunja sobre el 40.6%. 40.6%, el desempleo general en Tunja el 25.3%, y el de las mujeres siempre ha sido un poco más alto, entonces debe estar bordeando el 30%. Así las cosas, pues empezamos a tener el primer análisis, y es si estas cifras nos llamaron la atención. La encuesta integrada de hogares que practica el DANE la hace únicamente en Tunja. Y Tunja es una ciudad que hoy, pues en percepción básicamente, porque es algo de los temas que he venido planteando esta semana, la necesidad de un observatorio económico, un buen observatorio económico impulsado por la empresa privada, el sector público y con fuerte incidencia de la academia, para saber cómo, si Tunja, que es lo que uno percibe que está mejor, si viéndolo desde Duitama, si viéndolo desde Sogamoso, uno dice, bueno, mire que la economía en Tunja va avanzando mejor, se ve en los centros comerciales, se ve pues en su crecimiento, en el uso del territorio, todo este tipo de cosas, se ve una dinámica más alta. Pues, ¿cómo estará Sogamoso? ¿Cuáles serán esas cifras que hoy no podemos conocer porque realmente no están siendo medidas? Pero la percepción de una persona como yo que permanece en contacto con la comunidad, pues es que las cifras económicas de Sogamoso deben estar realmente catastróficas en el sentido del desempleo, en el sentido de la pobreza, de la dinámica económica. Nosotros acá vivíamos, Pedro, fuertemente de la industria del acero, que ha atravesado diferentes crisis en los últimos años, y vivíamos también de nuestra relación con el llano, lo que se llamaba la puerta al llano, y ahora resulta que por diferentes circunstancias Villavicencio toma un poco de ventaja en ese planteamiento, se le hacen inversiones allá muy fuertes que hace que la economía del llano casi que empiece a salir por Villavicencio, pero nosotros aún conservamos unas ventajas competitivas. La doble calzada nuestra al final no llegó a Sogamoso, hay que unir esfuerzos para que eso llegue a Sogamoso, y la crisis de la industria pues hacen que la dinámica en Sogamoso esté
económica muy difícil, y si a eso le sumamos la crisis del COVID-19, pues se nos empiezan a abordar unos dramas. Estos muchachos que naturalmente, si los pueden estar delinquiendo, pues son aún jóvenes sogamoseños que necesitamos ver. No se pueden hacer las autoridades las de la vista gorda, en el sentido de decir, bueno, es que sobre ellos no tenemos responsabilidad. Al contrario, qué oportunidades se les están dejando a estos jóvenes que tienen que recurrir por desespero, y muchas veces, pues allí ya es un análisis más profundo, habrá de todo, el drama del desespero de los padres de familia. Fíjese que una concejal de Sogamoso nos compartía en sesión, por eso me permito referenciar el caso, porque lo hizo público ella, que encontró que le robaron su casa y apresaron al delincuente, un muchacho joven, que decía que él robaba porque tenía que pagar los exámenes y el tratamiento de su mamá de salud, y no tenía cómo pagarlo, y su mamá tenía más de 70 años y era la persona responsable. Ella nos compartió que fue hasta la casa del muchacho con la policía y corroboró que lo que se decía era cierto, que estaba la mamá, y bueno, todo el drama que allí. Entonces, esta es una circunstancia que la autoridad no puede pasar por encima, pero tampoco, y menos aún, quienes están trabajando en forma legal, quienes se salen a comercializar unos productos, en este caso a la plaza de mercado, que esperan pues de allí recuperar y tener algunos ingresos, y pues que sean víctimas de un delito puntual, que le roben sus pertenencias, que esto lo podemos llevar a algo que en Sogamoso está pasando, que es el robo de los celulares en la calle, el atraco en los parques, en nuestros parques de nuestros barrios principales. Todo esto se nos va mezclando, y realmente hay unas cifras de inseguridad, Pedro, y televidentes del diario, muy preocupantes en Sogamoso. Yo he venido llamando la atención de este tema desde hace ya un buen tiempo, y bueno, acá es donde ya nos toca empezar a ver cada uno desde donde está qué más puede hacer. Precisamente eso, ¿qué se puede hacer? Porque es que efectivamente se levantó el confinamiento obligatorio o del voluntario, pero no se trata de eso. No diría de lo que se trata en adelante, es de discutir sobre la nueva realidad y las nuevas circunstancias que sobrevienen a la pandemia, que son la crisis. El denominador común es la crisis. Allá en Sogamoso, en Duitama, aquí en Tunja y en conjunto el departamento debe movilizarse, pensaría uno, en todas sus fuerzas políticas, económicas, administrativas, para buscar soluciones. Seguramente la solución no va a venir de la noche a la mañana, pero sí se puede atemperar, sí se puede bajar la temperatura, sí se pueden buscar salidas de coyuntura, y ojalá que sean permanentes. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué actitud? Usted que está, por ejemplo, en el caso de Sogamoso, desde el Consejo, ¿qué actitud hay en el Consejo? ¿Qué ambiente hay en la administración? ¿Cómo está asumiendo el sector privado? Allá está, digamos, el sector industrial, que es muy fuerte, muy importante, porque es el que mueve la economía. ¿Cómo interactuar? ¿Cómo hacer realidad esa interacción? Hablar y buscar soluciones y aplicarlas en conjunto, diría uno, o cómo se ve esto y cuál sería su punto de vista y su convocatoria para afrontar la situación. Sí, pues cada uno desde donde puede y desde donde puede hacer esos llamados a tener acciones concretas, entre otras porque esto es urgente. Si no, en un mes más, 2 meses, vamos a tener muchas dificultades en este tema de la seguridad ciudadana en nuestro departamento. En primer lugar, allí desde el Consejo, pero como una voz, digamos, al viento, pero me parece que no hay que digamos, no entender el valor de estos cuerpos colegiados, pero allí elevaba yo hace un tiempo, cuando estaba y le puse estudio al tema, miré casos internacionales, lo escribía en redes sociales y lo expuse en el Consejo, la necesidad. Fíjese que en España esta idea de la renta básica fue punto de consenso entre el gobierno y la oposición.
me invitaban a compartir un foro con un congresista español y coincidíamos en eso. Vi países inclusive africanos, porque cualquiera puede decir, claro, es que España, como está en Europa, puede tomar estas medidas, pero no fue así. Países inclusive africanos que valoraban y le dieron la importancia a que la ciudadanía, si le íbamos a pedir que se guardaran sus casas, tuviera una renta básica. Pero pues desafortunadamente esa es una decisión que le compete al gobierno nacional. Ojalá se reevalúe, porque hasta el momento pues no se ha avanzado, aparte de los ingresos solidarios que a todas luces están bien direccionados porque van en el camino, pero pues son insuficientes, naturalmente que son insuficientes. Y ya lo que tiene que ver con el Consejo de Sogamoso, al conocer estos hechos, inmediatamente se propuso desde el Consejo de Sogamoso, el presidente del Consejo, abordar una sesión del Consejo de Sogamoso en donde participaran las autoridades. Estuvo la policía, estuvo la Secretaría de Gobierno, estuvo la Personería Municipal. Me parece que es lo mejor que se ha hecho hasta el momento, porque entre otras cosas no conozco pronunciamientos frente a este tema por parte de la alcaldía municipal, que primero asume la jefatura de la policía, es la primera autoridad de policía del municipio, y segundo tiene la administración de la plaza de mercado, y la verdad no conozco un pronunciamiento frente a estos delicados hechos. La gente tomándose la justicia por su propia mano, y allí no se ha hecho pronunciamiento, pero el Consejo Municipal lo ha hecho. Hicimos un debate, yo tuve la posibilidad de exponer ante la policía, la personería y la Secretaría de Gobierno esta circunstancia tan difícil y con el acompañamiento de otros concejales de la ciudad. Allí planteábamos nuestra preocupación porque evidentemente tenemos una falta de trabajo de mediano plazo en este tema. Pero le cuento que a la sesión del Consejo llegó el comandante del distrito que llevaba 2 días en el cargo. Entonces, pues con 2 días en el cargo, el comandante pudo exponer lo que pudo, pero no mucho. Y la personería resaltaba el problema, y la Secretaría de Gobierno pues nos contaba algunas cosas, pero de manera absolutamente aislada. Entonces, la primera trabajo que hicimos allí fue proponerles y ponernos a disposición como concejales que articulemos esos esfuerzos, porque acá hay que tomar unas medidas puntuales, inmediatas. Primera, identificación de esos puntos calientes en la ciudad, porque lo que sucedió en la Plaza de Mercado, también conocemos que sucede, y lo decían otros concejales, en el barrio Magdalena, en el barrio Libertador, en el barrio Colombia, en el centro de la ciudad, en la salida, en algunas zonas rurales. Entonces, hacer un plan de identificación y una articulación entre las diferentes participantes del Consejo de Seguridad. Yo le pedí a la personería que llevara nuestra voz allí, porque no puede ser que tengamos el batallón por su lado aislado, la policía aislado, con una capacidad institucional realmente baja. Les cuento, Tunja debe estar en 30 y algo cuadrantes de policía, y Sogamoso tenía 6. Afortunadamente pues, tuve la posibilidad de reunirme con el coronel Jaramillo, le hablaba de este tema a inicios del año, y ya subimos de 6 a 8 cuadrantes, que pues aún siguen siendo insuficientes. Tenemos, nos contaba la Secretaría de Gobierno, 65 unidades de policía disponibles pues para una ciudad de 130.000 habitantes. Realmente es un tema muy bajo. La estación de policía, no sé si usted la recuerda, pero algunos de quienes nos ven, pero está en unas condiciones realmente muy difíciles de usos de tecnologías, etcétera, por esta parte del trabajo de la autoridad, del ejercicio de la autoridad. Y por parte del trabajo social, que debe llevarse de la mano, y de la vinculación de los empresarios, pues realmente hay muy poco, en el sentido en que no hay un punto de encuentro. Ojalá, por ejemplo, el Consejo pueda servir para que allí la empresa privada llegue a preocuparse por este tema, e inclusive otras secretarías, porque estamos en una desarticulación que se expresa o se manifiesta en diferentes espacios, donde dice, no, es que eso le corresponde a la secretaría tal o a la secretaría otra, no entendiendo
que la administración tiene que ser una sola para atender esta problemática, pero además no es suficiente. La administración, siendo una sola, tiene que unirse con la policía, con la autoridad y tiene que unirse con la ciudadanía. Y si no, no va a ser posible. Para el caso puntual, yo les decía, mire, necesitamos llamar ya a los comerciantes de la plaza de mercado, porque a ellos hay que entenderles ese drama que está pasando. No puede ser que esté en una circunstancia así y no se les tenga en cuenta. Y necesitamos hacer el trabajo social con un equipo interdisciplinario pertinente, la administración de la plaza de mercado, con el acompañamiento de la autoridad. Pero en general, pues, Pedro, este es un tema complejo, que no es solo de Sogamoso. Yo veía estos días los titulares de prensa y de medios nacionales y se ve en Bogotá, se ve, bueno, en Cali, en muchas otras circunstancias esto de la seguridad ciudadana, pero sí pienso, leía esta semana que el asesor de seguridad de doctor Guarín, de parte de la Presidencia de la República, iba a empezar a recorrer los territorios para abordar estos temas. Y yo creo que esto requiere un esfuerzo institucional de enormes dimensiones, o estaremos abocados a problemas sociales permanentes como este, que entre otras, pues es dramático que ocurra, que es un síntoma de una ausencia de autoridad. La justicia por su propia mano, el valor de la justicia en la comunidad, es de la esencia de la democracia, de la libertad, de la justicia, de todo ese tipo de cosas que se plantean en teoría, pero que acá es como se aplica. Rousseau nos planteaba el contrato social y en gran medida giraba en torno a la justicia, en que cedemos unas libertades, pero el Estado nos garantiza la justicia. Y cuando ya los ciudadanos empiezan a no encontrar justicia, pues estamos en unas fracturas en la esencia, en las bases de nuestra vida en comunidad, que hay que atender en forma inmediata. Pues claro, sin lugar a dudas, lo que usted acaba de plantear necesita incluso que, diría uno, que estas situaciones se amplíen y actuemos todos. El gobierno departamental también tiene mucho que decir, pienso yo. Los alcaldes, por lo menos en este corredor de Tunja a Sogamoso, no sé, debiera haber una reunión especial, los consejos, todas las fuerzas vivas de la sociedad debieran estar ahí. Yo no sé qué posibilidades hay, porque también lo que estamos advirtiendo en este caso, para finalizar, analicemos este aspecto, doctor Alejandro, es, digamos que la realidad está ahí, que es incontrovertible, que se puede volver más dramática con el tiempo, pero lo que no se ve es la acción, la vocería, el liderazgo, las ganas de enfrentar la situación y buscarle solución. ¿O me equivoco? ¿Cómo hacerlo? Que es la gran pregunta que nos hemos hecho todos estos días, es ¿cómo vamos a salir de esta? Para usar otra de las frases trilladas. ¿Cómo salimos de esta? Sí, pero en el caso puntual que abordamos hoy de Sogamoso, pues nosotros hicimos lo que está a nuestro alcance y me pareció bien como concejales y como consejo municipal, pero desde el punto de vista institucional nuestro margen de acción es poco, ¿cierto? Porque no administramos recursos, no tenemos no ejercemos la autoridad sobre la Policía Nacional, o no tenemos como la competencia, es lo que quiero decir, puntual. Por eso ese llamado que usted hace, yo me tomo de ahí para hacerle un llamado abierto a nuestras autoridades, donde estén los alcaldes, donde esté la fuerza pública y donde llevemos una atención integral, porque todo esto se debe entender que es consecuencia de una crisis que estamos atravesando. Le decía al principio, una crisis de salud que se nos volvió económica y que se nos está volviendo de seguridad ciudadana. Entonces, deberían estar allí diferentes actores en donde naturalmente tengan la competencia, tengan el poder de decisión. Debería ya estarse haciendo consejos de seguridad, y una reunión como la que usted plantea me parece muy interesante entre diferentes alcaldes, por lo menos del corredor central, y
instituciones que tienen también su competencia departamental y municipal. ¿A qué me refiero? Al comandante de policía de Boyacá, con el del distrito allí y el de la estación de cada uno de los municipios. De igual manera lo tendrán las otras fuerzas del Estado. También las instituciones de salud, porque todo esto no lo podemos ver de manera independiente ni desarticulada. Todo esto tiene que llevarse de la mano, pero yo sí registro, y más que hoy una crítica, lo quiero hacer como una invitación para que estas autoridades asuman ese papel, para que a mí me hubiese gustado hoy, e invito a que, inclusive lo pedía en mis redes sociales, pero no lo conozco, quizá puede ser que se haya hecho, pero yo he estado atento y no solicitaba un pronunciamiento del alcalde municipal y de la Policía Nacional frente a estos hechos puntuales. Y aún los sigo solicitando porque no puede ser que no haya un pronunciamiento. No puede ser que el Consejo de Sogamoso convoque una sesión sobre este tema, se abra un debate interesantísimo, pero además urgente, y que sea la única voz que quede suelta allí en el escenario. Acá se tiene que hablar de los planes integrales de seguridad y convivencia, se tiene que hablar de que ya con los que cuenta cada ciudad hoy, y de unas acciones concretas frente a este tema, pero pues no se ha hablado. Tema delicado, pero cuando se toma justicia, por ejemplo, por su propia mano, ¿dónde está la individualización de los responsables? ¿Dónde está el juicio, el debido juicio, el debido proceso al que tenemos derecho todos? Y tal será el desespero de la ciudadanía por querer resolver un problema que, hay que decirlo, no le compete a los ciudadanos, sino al Estado. Entonces, el tema de la seguridad es de las bases, como lo comentábamos ahora, y se necesita que nuestras autoridades actúen, y a mí me gustaría que fuera un poco más proactivo. Insisto, la policía, pues allí que dijo el nuevo comandante de la estación, que iba a estudiar el tema, que iba a estar al tanto, que se iba a pronunciar. Yo le insistí mucho en eso, pero pues aún no se ha hecho, y le sugeríamos con varios compañeros allí una articulación mayor, porque lo que se mostró por parte de la Secretaría de Gobierno realmente pues fueron algunas acciones desarticuladas y una ausencia de estrategia integral para atender este tema tan preocupante. Doctor Alejandro, muchas gracias por compartir este espacio, y seguramente tendremos que seguir hablando del tema con usted y con muchas personas más en los diferentes niveles de decisión, ya sea en el Ejecutivo, en los espacios corporativos, en los espacios privados, con los gremios, con las organizaciones, porque lo que viene de aquí en adelante, sin lugar a dudas, es la necesidad de afrontar todas estas crisis que se han sumado y que pueden ser catastróficas si no las enfrentamos y si no buscamos soluciones, y esas soluciones seguramente son entre todos. Doctor Alejandro, muy amable, muchas gracias. Así es, Pedro. Gracias a usted por abrir este espacio desde el medio de comunicación, porque estos son temas que realmente le están doliendo a nuestra gente en las ciudades de Boyacá. Que tanto los victimarios como las víctimas, la percepción de inseguridad ciudadana, la necesidad de atender, y es hora de que le llame la atención a nuestras autoridades, y qué bueno que ustedes desde este ejercicio de control social que tienen como medio de comunicación, esa posibilidad de dar a conocer y de visibilizar estos problemas y estos dolores de la gente, pues llamen la atención de las autoridades y tengamos acciones concretas lo más pronto posible. Mire que cada uno desde donde puede, en el caso nuestro desde el Consejo de Sogamoso, en el caso de ustedes en el ejercicio del control social como medio de comunicación, y esperemos que si cada uno hace lo que le corresponde, muy prontamente las autoridades van a tomar las medidas correspondientes y todo esto redundará en la tranquilidad de los boyacenses. Muy amable y gracias por la invitación. A usted. Muy bien.